Bienvenidos a todas y todos en esta 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, capítulo Zulia. Hoy estaremos escuchando a la profesora Carmen Bohórquez en su conferencia Miranda, Real Artífice de la Declaración de Independencia. La profesora Carmen Bohórquez nació en El Carmelo, Estado Zulia. Es licenciada en Filosofía, egresada de la Universidad del Zulia con mérito summa cum laude. Cursó estudios superiores de posgrado en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, donde obtuvo su maestría en Filosofía. Terminó los estudios de doctorado en Historia en la Universidad de la Sorbona en Francia, obteniendo el máximo mérito. Ha sido profesora emérita, titular de nuestra máxima casa de estudios. También fue profesora de la universidad en Cuba y El Salvador. Ocupó el cargo de directora de escuela en la Facultad de Humanidades y Educación en la Universidad del Zulia, en la Escuela de Filosofía. Coordinó el programa también allí en la Universidad del Zulia en la maestría de Filosofía. Cabe destacar que formó parte de la Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario de la Expedición Revolucionaria de Francisco de Miranda. Fue diputada a la Asamblea Nacional. Ha publicado varios libros en el campo de la filosofía y la historia, destacando su más reciente publicación, Francisco de Miranda, precursor de las independencias de las Américas. La profesora Carmen Bohórquez tiene varias publicaciones, 8 ediciones están traducidas al idioma español. Es autora de más de 90 artículos en el ámbito de la historia y la filosofía. Por sus méritos ha sido distinguida con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, otorgada por la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, fue distinguida con la Orden Jesús Enrique Lozada en su primera clase. Bienvenida a la profesora Carmen Bohórquez, quien es la escritora homenajeada de esta Filben capítulo Zulia. Gracias. Bueno, muy buenos mediodías para todos ustedes. Aquí seguimos en la conversa que interrumpimos ayer, porque creo que casi todos estuvieron también ayer, ¿no? En la conferencia de ayer. Y esto ya para mí es como una misión ya que yo tengo en la vida, que es dar a conocer a Francisco de Miranda, al verdadero Francisco de Miranda. Y no tienen que preocuparse de por qué de verdad no conozco nada de Miranda. No, el problema es que todo está hecho para que no conozcamos a Miranda. Desde la escuela primaria hasta el tratamiento que se le da cada vez que hay un acto de conmemoración nacional relacionado con la independencia. Hoy por lo menos vamos a tratar un tema que estoy segura que prácticamente ninguno de ustedes ha oído jamás mencionar, y es la relación entre Francisco de Miranda y el hecho de la Declaración de Independencia el 5 de julio de 1811. Prácticamente nadie en este país, y mucho menos fuera de este país, relaciona a Miranda con la independencia. Y yo voy a tratar de demostrarles que esa independencia, si se produce el 5 de julio de 1811, fue gracias a Miranda. Fue por Miranda que esos mantuanos de ese momento deciden por fin olvidarse de Fernando VII y de los problemas que estaban ocurriendo en la península ibérica, y los obliga a votar de una vez de manera irrestricta, de manera definitiva, por esa independencia de ese 5 de julio de 1811. Entonces, ahora
Por ejemplo, cuando uno revisa la historia de esa época en la que se desenvolvió Miranda y la compara con las distintas etapas históricas que siguieron después, encuentra que en todas ellas las mismas manifestaciones de indiferencia, de desconocimiento, de casi que de ignorancia total sobre lo que Miranda representó para Venezuela. Siempre vamos a encontrar señales de desvalorización de sus aportes, de indiferencia con respecto a lo que dijo, a lo que no dijo, y hasta de negación total de sus acciones y de sus palabras. Ahora, la pregunta es ¿por qué sigue subsistiendo esa actitud hacia Miranda cuando ya casi que 280 años más o menos desde su nacimiento? ¿Por qué? ¿Por qué no se reconocen sus aportes en la independencia o sus llamados a la conciencia patria? En esto van a influir muchos elementos, entre los cuales jugó un gran papel, por ejemplo, el endiosamiento que hizo Guzmán Blanco de la figura de Bolívar, no tanto porque Guzmán Blanco de verdad admirara a Bolívar, sino porque Bolívar le sirvió mucho a Guzmán Blanco para él proyectarse, sobre todo no solamente en Venezuela, en nuestro continente americano y en el mundo, como un gran gobernante y como el que había sacado a Venezuela del atraso en que había estado sumida durante siglos y lo ponía a la par de los adelantos culturales que se estaban haciendo en Francia. Por eso vemos aquí incluso manifestaciones arquitectónicas de esa grandeza con la que soñó Guzmán Blanco. Si vamos al Teatro Baral, ahí vemos influencia del Art Nouveau en el Teatro Baral y en muchos edificios en Caracas. Guzmán Blanco se sintió el gran gobernante que el pueblo venezolano había esperado durante muchísimos años y el que iba a sacar a Venezuela de esa situación de casi que de provinciana en la que estaba y la iba a poner a la par de las grandes culturas. Ahora, la pregunta es, ¿y nosotros sí conocemos a Miranda? Porque ¿quién más hizo algo para que Miranda fuera puesto a la altura de Bolívar? Aparentemente nada. Ahora, sabemos en el momento en que vive Miranda, ¿cómo podríamos decir yo? La concepción que tenían la parte más relevante de esa sociedad del momento. Eso que fueron llamados luego los mantuanos, los grandes cacaos. Como esos criollos, criollos en el sentido que ya habían nacido en América, contemplaban al propio pueblo de estas lares y cómo se concebían ellos a sí mismos. Y desde esa concepción, que estaba basada, como dijimos ayer, en la pureza de su sangre, es decir, que su sangre era directamente la sangre de los que descubrieron, entre comillas, este país, que no tenía mezcla de sangre ni negra, ni india, ni judía, ni musulmana, ni nada. Y por lo tanto ellos se sentían superiores al resto de los habitantes de este pueblo. Ese pensar de ese sector criollo jugó un gran papel en ese momento, porque solo ellos tenían derecho a ser educados, derechos a tener los mejores trabajos y derechos a decidir qué era lo que convenía al resto. Ahora, la pregunta es si 200 y pico de años después, nosotros nos hemos desprendido de ese pensar mantuano que veía a las personas de algún colorcito o más emparentado con los esclavos negros o con los indígenas, que los veían como seres inferiores. ¿O será que nosotros seguimos alimentando ese pensar y nos creemos que somos superiores al resto de la población? Probablemente seguimos idealizando a esa clase acomodada y atribuyéndoles a ellos la capacidad de pensar
y de decidir qué es lo que mejor conviene a este país. Lo vemos en el conflicto político que tenemos hoy día entre el socialismo bolivariano y la derecha reaccionaria, la derecha que sigue las directrices de los Estados Unidos, etcétera. Es decir, o dicho popular, entre chavistas y escuálidos, como se terminó de calificar. Es decir, pero la mayoría del pueblo a lo mejor sigue atribuyéndole a esta persona que tienen dinero, que viajan, etcétera, que ellos sí tienen la capacidad de decidir qué es lo que mejor conviene al país. Digo esto para que puedan entender mejor cómo era esa relación 200 años atrás con Miranda y con otras personas de la clase social de Miranda, que ni descendían directamente de peninsulares, que no tenían propiedades, no tenían haciendas, no tenían esclavos, no tenían medios económicos suficientes y por lo tanto, si no tenían esas características que se consideraban que eran las que definían a la clase privilegiada, pues esa gente no se podía confiar en lo que dijera o en lo que pensara. Y más o menos hoy así actúan las dos esferas de hoy. Los que defienden al imperio norteamericano, los que siguen las directrices, las que van allá y se entrevistan con Bush o con Trump o con quien sea para que vengan y bombardeen aquí, para que acaben con esta pila de salvajes que seguimos a un negrito que salió de una familia muy pobre de Barinas. Pues es lo mismo como los mantuanos trataban a la gente de bajos recursos en aquel momento. Es decir, pareciera que estamos como paralizados en una secuencia de hechos que se repite y se repite y se repite a lo largo de los años. Hemos hablado entonces ya muchas veces de esto, de cómo esos blancos de entonces trataban a las personas que estaban en escaños inferiores a ellos. Ahora, y es esta misma cosa que a veces uno siente hoy aquí, esto mismo se sintió en esos momentos de la independencia. La familia Miranda fue un caso emblemático, pero no el único. La familia Miranda sufrió en carne propia ese desprecio de esa sociedad mantuana. Y el desprecio que estos mantuanos van a hacer hacia el padre de Miranda va a ser un desprecio que va a ser vivido por el resto de su familia. El padre de Miranda, luego de ese enfrentamiento con los mantuanos, lo digo brevemente, ocurrió, en ese momento ocurrió que el padre de Miranda había organizado una milicia, que eran los que defendían la ciudad de las revueltas de los esclavos negros o de los indígenas, y cada año se hacía una especie de concurso para ver cuál era la milicia mejor organizada. Pero las milicias también reflejaban la composición de la sociedad. Había milicias de blancos peninsulares, había milicias de blancos criollos, había milicias de pardo, había milicias de moreno, etcétera. Y el padre Miranda organizó una milicia de canarios, porque él era de origen canario. Él no venía de la península ibérica, venía de una isla que siempre desde la península ibérica consideraron como pueblos inferiores. Y como ese año su milicia era la mejor entrenada, el capitán general le dio el premio de ese año, porque se hacía una especie de concurso entre las diferentes milicias, dijo que la mejor preparada era la de este señor Sebastián de Miranda. Y eso despertó la ira de todos los mantuanos, de los que tenían su propia milicia, de la que se sentía muy orgulloso, y entonces hubo una reacción, pero de odio feroz del conde de Martín Tobar, del Marqués de Toro, de todos estos que tenían títulos nobiliarios y se sintieron ofendidos por el capitán general, pero más todavía por el padre, este señor Sebastián Miranda, porque él había sido el causante de que ellos perdieran prestigio ante los ojos de la sociedad. Entonces, ese desprecio de esos mantuanos hacia el padre de Miranda es un desprecio que
que se va a extender al resto de la familia, incluido el propio Miranda. Y aunque Miranda sale de Caracas 2 años después de esta controversia, ese desprecio lo va a seguir. Él quedó siempre en la mente de estos mantuanos que era el hijo de ese canario que los había dejado en ridículo en 1769 en ese desfile de milicia que se había hecho ese año. Y parece mentira, pero esas cosas pesan, esas cosas hieren, esas cosas siguen viviendo en la mente del que se sintió ofendido y mucho más en la persona que sin querer les pudo causar tal ofensa. Entonces, y eso se va a manifestar y se va a ver que está vivo 35 años después, cuando Miranda llega con la expedición frente a las costas de Cucumare y después frente a las costas de la Vela de Coro. Y se va todavía a reafirmar cuando llega en 1810 a incorporarse al movimiento revolucionario que él ve que se está dando en Venezuela. Bueno, de hecho, todos los miembros de esa junta de gobierno que se crea, se organiza el 19 de abril de 1810, se opusieron al regreso de Miranda. Todos, absolutamente todos. Cuando se envía a Bolívar a Inglaterra, cuando esa junta envía a Bolívar, a López Méndez y a Andrés Bello, a que vayan a Londres a tratar de lograr que el gobierno inglés, que en ese momento sí estaba aliado con España, porque el gobierno inglés lo que quería era derrotar a Napoleón, que el gobierno inglés, si no apoyaba esa junta de gobierno o ese movimiento revolucionario que se había dado en Caracas, por lo menos que lograra que Inglaterra asegurara su neutralidad, que si bien no nos defendía, tampoco nos fuera a atacar, sino que se mantuviera imparcial en ese momento. Y le dan una orden estricta a Bolívar: manténgase lejos del traidor Miranda. Traidor por el hecho de que Miranda quiso 4 años antes convencerlo de que era necesario independizarse de España. 4 años antes. Y por eso Miranda era un traidor, porque era un traidor ¿a quién? A Fernando VII, al dulce yugo de la obediencia al rey, como decían las actas del Cabildo. Y Miranda, a pesar de que a ellos estaban en un movimiento revolucionario, que habían conformado una junta de gobierno, ellos sentían que Miranda seguía siendo traidor, porque esa junta de gobierno se crea para defender los derechos de Fernando VII, que en ese momento estaba preso por Napoleón. Entonces, ya el hecho de que ellos sigan calificando a Miranda de traidor en momentos en que quieren crear una junta de gobierno autónoma, a mí me dice que ellos no eran de verdad entonces unos revolucionarios. Porque si hubieran sido de verdad revolucionarios y hubieran creído de verdad que llegaba el momento de separarse de España, tenían que haber recibido a Miranda más bien como un héroe. Porque 4 años antes él había intentado hacer lo que ahora ellos estaban haciendo. Esto lo digo porque hay mucha gente que hoy día, historiadores hoy día, que habla de esa junta de gobierno como una junta revolucionaria que quería la libertad y no la quería. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Entonces, esto muestra entonces que ellos no habían cambiado de mentalidad. Esa junta de gobierno se hace para defender los derechos de Fernando VII. No para más nada, sino para eso. Y Fernando VII estaba preso de Napoleón, mantenerle las cosas controladas hasta que saliera en libertad y reasumiera otra vez el poder absoluto, hasta que Fernando VII otra vez volviera a ser el rey de toda esa comunidad ibérica. Bueno, entonces, cuando Miranda regresa, que regresa 8 meses después de ese 19 de abril, todavía esa junta sigue en sus 13 de que no quería que Miranda desembarcara. El barco en el que llega Miranda, que salió de Londres y se para en Curazao un tiempo mientras le dan la autorización de desembarcar
en La Guaira, porque no la tenía. Y aún, bueno, le dicen, bueno, que sí, que venga, pero llega a La Guaira todavía el 10 de diciembre y todavía tiene que estar como 5 o 6 días más en el barco porque la Junta no le daba el permiso de pisar tierra. Pero en ese tiempo la gente ya sabía que había llegado, había gente que sí quería la independencia, gente que no lo apoyó 4 años antes porque tenía una pena de muerte aquí amenazándolo si lo apoyaba, y esa gente sí va a La Guaira a recibirlo. Y ese recibimiento que ese pueblo oprimido de ese entonces le da a Miranda pone más furiosa todavía a esa junta. Y Juan Germán Rocio, que sí formaba parte de esa junta de gobierno, pensaba igualito que pensaba Juan de Casa y el conde Tobar y el marqués de Toro y todo. Y Juan Germán Rocio le envía una carta a Miranda, que está todavía en el barco, y le dice, mire, le vamos a dar permiso de desembarcar, pero sepa usted que ya esta junta tomó las medidas que había que tomar y usted simplemente puede desembarcar, pero manténgase lejos de los acontecimientos que se van a desencadenar luego de esta junta. Es decir, en ese momento todavía Miranda sigue siendo el hijo de aquel canario que los puso en ridículo cuando su milicia se resultó la más destacada del momento. No, para ellos, eso no había cambiado en absoluto. Bueno, y después, un poco más tarde, Miranda por fin desembarca, pero Miranda, en ese momento, Bolívar sí pensaba, como Miranda era el único, él y José Félix Riva eran los que sí entendían que Miranda era un revolucionario de verdad. Y se conforma, gracias a instancias de Miranda, se funda la Sociedad Patriótica de Caracas, que no debe confundirse con otra sociedad patriótica que se crea el 19 de abril de 1810, que era Sociedad Patriótica de Agricultura y Comercio y que la presidía Juan Germán Rocio. Esa era una sociedad patriótica que más o menos se dio en varias capitales de América, pero lo que querían era ver, ahora que ellos tenían el poder, cómo organizar la agricultura para beneficiarse, para que ese dinero quedara aquí y no tuviese que irse a España. Pero esta sociedad patriótica que Miranda funda con la colaboración de Bolívar, es una sociedad patriótica revolucionaria, política de verdad, verdad. Esto si quieren, libertad de verdad, verdad. Entonces, cuando Miranda se hace el líder de esta sociedad patriótica, que si piensa en patria propia, Rocio le escribe una carta a Andrés Bello, que se había quedado en Londres. Andrés Bello fue con Bolívar, como dije antes, y con se me olvidó el nombre, con López Méndez a Londres. Y López Méndez y Bello se quedan allá y jamás volvieron a Venezuela. Ninguno de los dos vino a incorporarse a las luchas de la independencia. Bello se quedó allá y hasta que no estuvo todo tranquilito en América, es que viene y se radica además en Chile. Él no vuelve jamás a Venezuela. Bueno, entonces, cuando ya Miranda está dirigiendo esa sociedad patriótica, Rocio le escribe una carta a Bello, criticando, dice, la desafortunada conducta de Miranda, que anda juntándose con la gente vulgar y de baja ralea. Mire cómo era. Entonces, para ellos eso lo que estaba era reafirmando que Miranda tenía que mantenerse lejos, porque no era posible que anduviera soliviantando a las clases populares, porque en esa sociedad patriótica ahí sí se estaba practicando una verdadera revolución y un verdadero régimen abierto. En esa sociedad patriótica participaban no solamente hombres de color no blanco, ahí había pardos, morenos, negros libres, indígenas, etc., sino que estaban participando las mujeres, que para eso
esa gente de ese momento, los miembros de la Junta de Gobierno, las mujeres tenían, ¿se acuerdan lo que hablamos ayer? Del concepto que había de las mujeres, que tenían que ser castas, que mantenerse en su puesto, que no podían alternar ni hacer política ni nada de eso. Pero ahí sí participaban activamente mujeres. Y esto para Rosio era algo que no se podía perdonar. Entonces, bajo esas condiciones, podemos suponer todos los obstáculos que Miranda va a tener que enfrentar para poder llegar a ser miembro de ese Congreso Constituyente. Porque la Junta sí hay que reconocer que hizo algo. Llamó a que todas las provincias particulares, digamos, que formaban parte de la gran provincia de Venezuela, nombraran unos diputados para que se trasladaran a Caracas y constituir un Congreso Constituyente. Esto porque ya en España, propiamente dicho, ya se veía que Fernando VII ya se había entregado incluso a los brazos de Napoleón. Y eso lo había denunciado Miranda mucho antes de llegar a Venezuela. Fernando VII le escribe una carta a Napoleón que da vergüenza y pide que lo adopte como su hijo putativo, pues. Fernando VII, el hombre por el que todos los americanos aquí querían organizarse y esperar que él quedara libre y retomar el trono, y Fernando VII estaba pidiéndole a Napoleón que lo tomara como su hijo adoptivo. Entonces, esas son las pequeñas cosas de la historia que hay que ir investigando, porque eso es lo que nos permite tener una noción general realmente de lo que está pasando. Bueno, entonces, bueno, y ese desprecio a Miranda, por supuesto, va a hacer que él tenga que vencer muchos obstáculos para incorporarse como diputado en ese Congreso Constituyente que la Junta de Gobierno había pedido que se creara, pues, que luego cada provincia enviara a sus delegados, y ese Congreso Constituyente se hacen las elecciones a fines del 1810, comienzo de 1811, y se instala como tal el 2 de marzo de 1811 ese Congreso. Pero Miranda no logra, ahí todavía Miranda no logra conseguir una manera de ser electo diputado para ello. Y apenas Miranda se va a integrar como parte constitutiva de ese Congreso Constituyente en junio, el 20 de junio de 1811. 20 de junio 1811. La independencia se va a declarar 5 de julio. Es decir, 15 días después de Miranda haberse integrado a ese Congreso Constituyente. Y traten de comprarse este librito. Aquí hacemos un análisis de esas primeras sesiones en las que Miranda participa como diputado. Yo les voy a hacer un pequeño resumen, pero si quieren más detalles, lo ve. Ahí está lo está vendiendo en el stand del Centro de Estudios Simón Bolívar, este librito. Y entonces, en esos 15 días, que son esas son las 10 sesiones que se dan para la declaración de independencia. Y en esos 15 días Miranda va a voltear la tendencia de ese Congreso que quería darle larga a esa independencia. Le tenían miedo a la independencia y había varios motivos por los que lo tenían miedo. La primera y la que más los atormentaba era que si se declaraban independientes, los pardos, es decir, que ya no eran blancos, que eran de este colorcito, que los pardos iban a querer igualar con ellos. Y eso era una cosa que ellos no podían aceptar. Bueno, 3 siglos pensando que los pardos eran seres inferiores y que ellos que eran blancos eran superiores, también es que no se va a cambiar en tan poco tiempo. Pero aún así, ni porque había todos esos acontecimientos políticos, ni porque ya había pasado la Revolución Francesa, ni porque ya las monarquías absolutas casi no existían en Europa, ni por nada de eso ellos cambiaban de opinión. Lo que más les preocupaba es que los pardos, si se declaraba la independencia, iban a decir que ellos también eran ciudadanos y que tenían los mismos derechos que los blancos. Ese era uno de los motivos. El otro motivo por el cual ellos no querían independencia era porque la provincia de Caracas era la más extensa de todo
de toda Venezuela. Incluso ocupaba casi que la mitad del territorio de la actual Venezuela. Y las otras provincias que se habían sumado a esta decisión de constituir esta junta de gobierno, que eran Trujillo, Mérida, Cumaná, Barcelona, que primero formaba parte de Cumaná, pero que se separa, Barcelona, ayúdeme, Margarita, no, pero Guayana en ese momento todavía no forma parte de ese congreso, va a ser después. Bueno, esas provincias, ¿ah? Valencia era, ajá. Y Barinas, sí. Entonces, esas provincias, su territorio era reducido y su población, por supuesto, también reducida. Como la provincia de Caracas era la más grande. ¿Y por qué era la más grande? Porque ahí estaba el gobierno realista, el gobierno que representaba al rey de España, ahí estaba el gobierno español, ahí estaba el capitán general, las milicias principales estaban allí, ahí vivían los grandes mantuanos, y por eso esa extensión tan inmensa. Entonces, esas otras provincias decían que primero había que dividir la provincia de Caracas en partes más pequeñas para que todas las provincias fueran equilibradas, pues, para que más o menos tuvieran la misma extensión, pero no tanto la extensión, y tuvieran el mismo número de diputados, porque esos diputados se sacaban de acuerdo a la cantidad poblacional de cada uno, y la mayor parte vivía en la provincia de Caracas, casi como ocurre hoy, ¿no? Pero eso era lo que les preocupaba a ellos, la división de esas provincias. Ahora, y esa es otra de las cosas. Lo otro era la división de las provincias, los mantuanos. ¿Lo de qué? Ah, bueno, si los pardos se independizaban, los demás grupos sociales también iban a querer ser independientes. Entonces ellos iban a quedar sin sirvientes. Porque los únicos que iban a quedar igual eran los esclavos, porque todavía no se había aprobado la liberación de los esclavos. Pero todos los demás iban a decir, ¿no? ¿Y por qué te voy a trabajar yo si yo soy tan libre como tú? Eso era lo que mayormente les preocupaba. Bueno, y este desprecio, cuando Miranda entonces logra incorporarse a ese congreso, se va a tener que enfrentar a todos estos problemas y convencerlos de que estaban equivocados. El otro gran problema era el traslado del Congreso. ¿Por qué? Porque ellos están debatiendo en Caracas, pero debatiendo en circuito cerrado. Eran 47 diputados, creo, aunque nada más asistieron como entre 39 y 41. Había unos que nunca se llegaron a incorporar. Ya. Entonces, pero eso era lo que ellos discutían ahí, es decir, la élite caraqueña discutiendo cómo vamos a organizarnos para no perder el control del poder. Eso era lo que a ellos les preocupaba. Pero afuera los grupos sociales marginados estaban alborotados, evidentemente. Es la oportunidad de ser libres, tenemos que aprovecharlo. Y entonces Miranda había constituido esa sociedad patriótica. En esa sociedad patriótica participaban todos estos sectores excluidos. Y ahí estaba Miranda y estaba Bolívar, y Miranda se hace el líder indiscutible de esa sociedad patriótica. Entonces, estas opiniones circulaban por la calle, había manifestaciones, había gente que pedía más celeridad, que se declarara independencia, y los mantuanos que estaban dentro del Congreso estaban temerosos de que eso creciera demasiado y atentaran contra ellos. Entonces muchos de ellos querían sacar al Congreso de los límites de Caracas y llevarlo a una ciudad donde, según su pensamiento, ellos podían reflexionar en calma, donde no iban a sentir las presiones del vulgo, ¿ah? Y podían, porque las decisiones que tenían que tomar eran de tal trascendencia que no podían tomarlas bajo presiones externas. Ellos tenían que estar serenos, tranquilitos, etc. Y todos, prácticamente todos, querían
que se aprobara el traslado de ese Congreso afuera. Quien se opone a eso va a ser Miranda. Entonces, y incluso ellos, ¿quién formaba ese alboroto? La Sociedad Patriótica que estaba afuera, que era la que lideraba todo. Y nadie se atrevía a mencionar la frase Sociedad Patriótica en ese Congreso. Y ahora vamos a ver cómo solo Miranda se atrevió a llamar las cosas por su nombre. Y dijo, ¿ustedes a quién le tienen miedo? A la Sociedad Patriótica. A eso es lo que le tienen miedo. Entonces, esa era otra de las razones para lo que estaba ahí. Todo eso nos hace ver que Miranda no era una figura deseada dentro de ese Congreso. Porque ahí el conde San Javier, el Tobar que habían atacado al padre de Miranda, seguían representados en ese Congreso. Y sabían que Miranda y que ellos habían puesto dinero en su bolsillo por la cabeza de Miranda 4 años antes. Y incluso cuando Miranda desembarca, acuerdan algo, que eso todavía falta por investigarlo bien, que se eliminen de los archivos de la ciudad las cosas que se habían dicho sobre Miranda cuando 4 años antes él había desembarcado en la vela de Coro, cuando él había querido hablar de independencia, porque ¿qué hicieron ellos? Primero, creo que eso se lo dije yo también la vez pasada, primero dieron dinero en su bolsillo para que la cantidad que se ofreciera al que trajera la cabeza de Miranda o a Miranda vivo, así que, recibiera una buena recompensa para estimular a la gente a que lo capturara y lo entregara. Y eso lo hicieron todos ellos. Esas listas sí están ya. Están publicadas en un libro que se llama De Ocumare a Segovia. Pero se sigue investigando. Ahora, todos, hasta el personal doméstico dieron plata. ¿Por qué daba plata esa persona? Porque si el que no estaba en esa lista iba a ser considerado que estaba de parte de Miranda. Entonces, todos dieron dinero allí. Pero había también otras cosas que ellos querían borrar de los archivos, y lo que borran no es tanto para favorecer a Miranda como para ocultarse lo que ellos habían hecho contra Miranda 4 años antes. Todo eso hay que sacarlo a flote, y todo eso pesó siempre en ese ocultamiento de Miranda, porque sin duda que es la clase alta la que impide que Miranda sea reconocido. Y ese desprecio que condenó al padre de Miranda a morir en la miseria, ese desprecio que persiguió a Miranda durante todo el tiempo que estuvo afuera y que se activó, ese desprecio que hacía que ellos no quisieran que Miranda volviera a Venezuela cuando ya se crea la Junta de Gobierno. Ese desprecio va a seguir actuando. Fíjense que una vez declarada la independencia, 5 de julio, 6 días después, se da un levantamiento realista en Valencia, porque en Valencia se concentraba casi que mucha nobleza, en Caracas y en Valencia. Esas eran las 2 ciudades donde los ricos, los condes, los que se sentían orgullosos de su descendencia peninsular estaban concentrados. Y ahí se da una gran reacción realista contra la independencia. Y Miranda es enviado a luchar allá. Y les decía que allí pasó que Miranda, dirigiendo ese ejército, tiene que alimentar a su tropa y produce, ¿cómo se llama? Le decomisa ganado a los ricos de allí de Valencia. Entre ellos, el señor Ramón Peña, que era el padre de Miguel Peña, que luego va a estar entre los 3 que capturan a Miranda en La Guaira, luego de la capitulación con Monteverde. Bueno, y este señor Peña, mientras Miranda estaba peleando allá contra la reacción realista, este es Miguel Peña, el hijo del hacendado a quien Miranda le decomisa el ganado, hace 6 denuncias contra Miranda, tanto en el Congreso Constituyente como en la propia Junta de Gobierno que existía en el momento. 6. Mientras Miranda está allá peleando, él está aquí acusándolo de que Miranda se había extralimitado en sus funciones, que cómo había quitado ganado a las personas más respetables de la ciudad de Valencia, que cómo había hecho eso. Y
y tanto el Congreso como la Junta de Gobierno no haya que hacer, porque Miranda era miembro ya había sido aceptado como diputado. Pero esto es para que vean cómo esto pudo influir luego cuando Miranda es capturado y entregado a los españoles. Este señor Miguel Peñero, un enemigo jurado de Miranda. Este es otro tema, si ustedes están haciendo tesis doctorales, si estudian historia, ahí tienen un tema muy bueno para una tesis doctoral. Investigar toda esa familia Peña y las relaciones que tuvieron con los peninsulares, con los representantes del gobierno monárquico y con la propia, y cómo ellos controlaban la vida social y económica de Valencia. Bueno, de hecho, cuando este señor hace esas acusaciones contra Miranda en ese Congreso Constituyente, solamente es defendido por la Sociedad Patriótica, que había sacado un periódico que se llamaba El Patriota de Venezuela. Lamentablemente algunos números de eso todavía no se han encontrado, pero en el número 3 hay una defensa, que ese sí existe, se da una defensa muy clara de Miranda y del papel que Miranda está jugando allá en Valencia, y se dice que Miranda tenía que defender la República recién creada y no podían ahora pretender que en un objetivo tan grande estuviera supeditado a los intereses pecuniarios de un individuo que no quería que le disminuyeran su patrimonio real. Bueno, entonces, y esto, bueno, esto se va a repetir después con la actuación contra Monteverde, etcétera. Ahora bien, la pregunta que uno se hace es ¿por qué se atribuyó a Miranda toda la responsabilidad en la capitulación, cuando la decisión no la podía tomar él solo? Cuando esa decisión de capitular la toma en conjunto con el triunvirato que gobernaba en ese momento, cuando era responsabilidad de las propias autoridades del Congreso Constituyente que seguía todavía sesionando. Y sin embargo, él es el único al que se acusa de capitular, el único sobre el cual recae miles y miles de argumentos para decir que él había traicionado la patria que se estaba recién creado, que Miranda se había entregado a Monteverde, que por Miranda haber capitulado es que a Monteverde los está asesinando a ellos y a toda su familia, etcétera. Entonces, ¿qué prueba esto? Que los cambios políticos son una cosa y otra cosa es los cambios en la mente. Estos mantuanos dieron un paso político adelante, pero en su mente ellos siguieron adscritos a todos los valores de la dominación peninsular, siguieron adscritos a su fidelidad al rey Fernando VII, siguieron soñando que ese mundo se iba otra vez a reproducir cuando Fernando VII saliera de prisión. Entonces, es muy difícil que cuando se da un cambio político se tenga la mayoría de apoyo de la población en que esté, porque hay gente, sobre todo la gente que tiene bienes económicos, que tiene hacienda, que tiene patrimonio, entre comillas, que defender, vaya a cambiar de mentalidad solo porque hay un cambio político. Ellos quieren seguir siendo las personas privilegiadas en la nueva situación. Privilegiado antes, privilegiado ahora, pero no están dispuestos a renunciar a nada porque ahora hay que vivir en república y en república todos somos iguales. Para ellos eso de todos somos iguales no era digerible, queremos decir. Ahora, ¿y qué pasó después que Miranda sale de escena por la capitulación? ¿Quién volvió a nombrarlo? ¿Quién les reconoció la paternidad de las ideas fundamentales que orientaron el proyecto independentista? Porque el primero que habla y propone que América tiene que ser independiente fue Miranda. Desde 1790 estaba pidiendo ayuda al gobierno inglés para que ayudara a liberar América, a la que España la tenía constituida como oprimida. Esa es una idea que ahora ellos están retomando, pero se olvida que Miranda tenía años de años luchando por eso.
quien tuvo la honestidad de ponerlo como ejemplo del compromiso que debemos tener siempre hacia la patria en la que nacemos. ¿Quién la tiene ahora? ¿Por qué sigue esa ignorancia sobre Miranda? ¿Por qué se sigue sin reconocer sus verdaderos méritos? ¿Por qué el 5 de julio, cuando se celebra cada año un nuevo aniversario del 5 de julio de 1811 que nos hizo repúblicas independientes y tal, nadie nombra a Miranda? ¿Por qué no lo relaciona con el 5 de julio? ¿Ustedes han visto algún aviso de prensa, 5 de julio, Gloria Miranda? Nunca ha salido Miranda relacionado con el 5 de julio. Es decir, seguimos reproduciendo ese desprecio que los mantuanos de aquel momento tuvieron hacia Miranda. Ahora, esto por supuesto el sistema escolar así lo definió. A nosotros en la escuela jamás nos dicen que Miranda tuvo que ver con el 5 de julio, por supuesto. Y lo seguimos tratando incluso como alguien que ni siquiera forma parte de nuestro decurso histórico. Miranda no figura en ninguno de los tratados y sobre todo los que usan las instituciones ya establecidas. Entonces lo dejamos fuera de cualquier protagonismo en los hechos y en las ideas que fundaron esta república. Es decir, pienso que lo seguimos mirando con mirar mantuano. Seguimos mirándolo con los ojos de los mantuanos. Entonces, ¿cuándo comienza Miranda a aparecer, a ser referido, a tratarlo bien, a celebrar su expedición libertadora, que no solamente fue para subir una bandera y desaparecerse? Cuando Chávez aparece en nuestro horizonte. Porque resulta que ya en este caso, que decir, cuando llega un hijo del pueblo, de ese pueblo que era despreciado durante ese momento de la independencia, Chávez no es ningún mantuano, ni hijo de mantuano. Chávez tiene otra mirada. Y esa otra mirada es la que permite que se aparezcan luego en nuestro calendario patriótico personajes que antes ni siquiera sabíamos que habían existido. Bueno. Entonces, ahora falta todavía muchísimo por hacer, porque ahora hay que hacer que se reconozca su papel protagónico en ese 5 de julio de 1811. Lo único que cuando le pregunté, pero Miranda sí actuó allí porque su firma está en el acta de independencia. Ajá. Más nada. Ahí está la firma. Ajá. FR de Miranda, en letras chiquiticas. Pero, ¿qué hizo él ahí? Es lo mismo que si preguntáramos qué hizo el sacerdote maya de allá de Trujillo, o el que hizo fulanito, que hizo el otro. Gente que nadie conoce, que fue también diputado de esa acta, pero que nadie nombra nada porque tampoco su actitud, su actuación allí fue muy relevante. Lo otro que sí se medio relaciona es que a él le encargaron que diseñara, junto con Sata y Buce y Lino de Clemente, la bandera que distinguiría a la nueva república naciendo. Y por supuesto, ellos tienen 2 días para proponer la bandera, y Miranda era el que tenía esa bandera más que diseñada desde hacía muchos años. Y entonces lo único que se le reconoce a Miranda es que él diseñó la bandera que hoy nos identifica. Más nada, más nada. Además como una explicación muy boba. Sí, para cortar el reconocimiento. Es decir, es una cosa que está como en los genes sembrado, de que Miranda no formaba parte nuestra, que Miranda era un blanco de orilla, un tipo que no tenía méritos para nada. Ahora, pero entonces por eso, para poder reivindicar a Miranda en esto, para poder demostrar que él sí fue el factor decisivo en ese 5 de julio, no queda otro recurso que recurrir a las actas de ese Congreso Constituyente. Hay que recurrir a eso. Y esto fue lo que intentamos hacer con este librito. Yo no lo voy a leer todo por razones de tiempo, pero entonces, él, por ejemplo, pero fíjense el tratamiento que le dan a Miranda dentro de ese Congreso.
ahí vas a ver, primero hay una tendencia a minimizar el efecto de sus intervenciones en ese Congreso. Bueno, y eso no es que es obsesión mía con Miranda, no. Eso, de esa tendencia a minimizar a Miranda, a ignorarlo dentro del Congreso, está un testimonio de la época. Está el periódico de la Sociedad Patriótica, que denuncia que las actuaciones de Miranda están siendo boicoteadas dentro de ese Congreso. Bueno, él va a intervenir en esa. Se van a dar 10 sesiones entre el 20 de junio en que él se incorpora al 5 de julio. Pero Miranda interviene 20 ocasiones en ese Congreso. Sin embargo, en el registro de las intervenciones que se da en las actas de cada una de las sesiones, se tiende o a no dar cuenta de todas las veces en las que él hace uso de la palabra, o a resumir o a solo mencionar tangencialmente que intervino, lo que contrasta fuertemente con en el detallado registro que se hace de las intervenciones de otros diputados. Venía otro diputado, hasta el cura Maya de Trujillo, que hablaba, que él no era ningún revolucionario, pero todo lo que decía el cura Maya aparece palabra por palabra, aunque no dijera nada importante. Todo lo que decía Rocio copiado, pero textualmente al detalle. Bueno, incluso estos temas que dije que les preocupaban a ellos, lo de la división lo del traslado del Congreso fuera de Caracas, la división de la provincia de Caracas, el que iban a ser los pardos si ellos se declaraban independientes, todo eso es registrado. Bueno, pero esto, y en además, en estas intervenciones del resto de los diputados, una de las cosas que ellos más discutían y se repite y se repite y se repite es la criticable conducta del rey de España, Carlos IV, en primer lugar, y la de Fernando VII, y entonces que por haber renunciado al reinado en favor de Napoleón. Entonces discutía que qué era lo que devaluaba la actitud de Fernando VII, si el hecho de haberse entregado a Napoleón como prisionero o el hecho de que él hubiese renunciado a la corona. Entonces, ellos cómo iban a seguir defendiendo a Fernando VII, porque si él no hubiese renunciado a la corona, se podía aludir que bueno, que era porque Napoleón lo tenía preso, pero ya el hecho de que haya renunciado, eso nos pone en un aprieto, porque nos constituimos para defender sus derechos, pero si él ahora no quiere esos derechos, entonces ¿qué vamos a hacer? Eso lo copian textualmente, palabra por palabra. Eso sí está registrado en esas actas constituyentes. Ahora, de los argumentos para independizarse, el único diputado que alega como una razón fundamental para declararse independiente es Miranda. El único que alega como razón, el decir que han sido 300 años de cruel opresión sobre la población americana. El único que alude como razón para independizarse es el rechazo a ese genocidio originario que redujo la población indígena a muy pocos sobrevivientes. El hecho de que esos indígenas hayan sido tratados como esclavos, que los hayan azotado, que los hayan asesinado, que los hayan oprimido como los oprimieron. Es el único que ofrece verdaderas razones para ser independiente va a ser Miranda. Los demás es simplemente Carlos IV y Fernando VII, que qué hacemos, que si Napoleón, etcétera. Pero el que da de verdaderos documentos, argumentos como causa de independencia va a ser Miranda. Es decir, para ellos la independencia era más un problema burocrático que una exigencia ética y política de un pueblo que tenía derecho a desarrollar su propio proyecto histórico. Miranda era el único que defendía, somos pueblos libres igual que cualquier otro pueblo del mundo y tenemos derecho a desarrollar nuestro propio proyecto, como lo concibamos, como sea de mayor bienestar para el resto de la población. Ahora, pero, y de aquí por supuesto,
Esto, sin embargo, no es recogido casi. Incluso ya les voy a decir una cosa que realmente demuestra pues la falta de compromiso patriótico de esa gente. Hay otra cosa que era un remanente de esa adoración a esos reyes, era que se siguió usando el título de Su Majestad para decidirse la autoridad máxima del Congreso. Es decir, ya tenía ese vocabulario tan internalizado que aunque ya estaban en proceso de independencia, la máxima autoridad seguía llamándose Su Majestad. Su Majestad, el presidente, Su Majestad. Tal. Parecía que no podían sacarse esto de la cabeza. En tanto el pueblo, que ese sí debería ser el verdadero poder, pues quedaba reducido a ser lo llamaban el agente de la fermentación, que nos impide analizar con calma los problemas que plantea una organización autónoma en esta nueva república que están haciendo. También se puede notar la prevención del resto de los diputados hacia Miranda respecto a las ideas de Miranda. Son muy pocos los que van a apoyar lo que Miranda decía en ese Congreso. Muy pocos. Ninguno reconoce la verdad de los planteamientos de Miranda, entre los cuales uno de los muy pocos que sí reconoce lo que decía Miranda es el diputado Francisco Javier Llanes, quien no solo reconoce y defiende las ideas expuestas por Miranda en una sesión que fue muy decisiva, mucho más que la del 5 de julio, que es la decisión del 3 de julio. Llanes no solamente dice que cómo es posible que se estén desestimando los argumentos de Miranda, sino que además condena la propensión de muchos de esos diputados a desechar argumentos de un hombre de la preparación intelectual de Francisco de Miranda, porque ese era otro tema que daba envidia. La experiencia de Miranda en el mundo, su conocimiento directo de hechos que en América habían llegado escritos por libritos clandestinos, pero Miranda había sido actor fundamental en la Revolución Francesa. Miranda derrotó ejércitos realistas que querían volver a restaurar el poder del rey francés que había sido destronado y que después es decapitado. Y esta gente lo conociera por referencia. Entonces, cuando Miranda hablaba de su experiencia, estos reaccionaban. ¿Cómo es posible que este hombre aquí viene a querer darnos lecciones? Eso se llama envidia, ¿no? Sana envidia. Entonces, bueno, pero Llanes sí les reconocía, este hombre tiene una experiencia única que tenemos que aprovechar. Este es un hombre que ha vivido en carne propia los procesos de independencia de otros pueblos. Este hombre nos está abriendo los ojos, pero el resto de los diputados, por supuesto, no quería esa influencia de Miranda sobre sus cosas. En todo caso, en esto, por ejemplo, se plantea aquí, interviene el diputado Miranda con un largo y enérgico discurso. Cuando vamos a ver qué copian de ese discurso, se reduce a 2 o 3 párrafos. En cambio, los discursos del cura Maya, de Rocio, son páginas y páginas y páginas con el discurso completo de lo que ellos decían. Bueno, entonces los de Miranda se reducían a 1 o 2 párrafos. Cuando en la ocasión de la argumentación, que debió de ser la más importante para decidir la voluntad de declarar la independencia, no se recoge el discurso y se pone como excusa. Este discurso no se pudo tomar literalmente por un incidente imprevisto. Solamente ocurre con las declaraciones de Miranda. Con ningún otro diputado ocurre ningún accidente imprevisto. Solo no reproducimos el discurso por un accidente imprevisto. Que pudo haber sido que se derramó el frasco de tinta con el que estaban escribiendo, no sé, pues, cualquier cosa. Fíjense cómo lo trataba. En otras se sabe que Miranda hizo una intervención porque hay otro diputado que dice, en respuesta a la intervención de Miranda. Pero aquí no aparece la intervención de Miranda. Fíjense cómo la animadversión hacia Miranda se filtra en ese Congreso Constituyente. Se filtra. Bueno, y a esto
pero aún con toda esa censura activada, salta a la vista el giro que dan las discusiones de ese Congreso una vez que Miranda se incorpora a ese Congreso. Yo sé que ya es la hora. Yo hago analizo sesión por sesión de todo eso. Desde la primera, cuando él se incorpora, en la que simplemente se dice que se han prestado juramento los diputados Francisco de Miranda, José María Ramírez, etcétera. Y pone una cosa que Miranda intervino en esa sesión porque Rocio estaba pidiendo estaba apoyando eso de la división de Caracas. Entonces Miranda dice, mire, para zanjar este problema vamos a buscar las actas constitutivas de cada provincia cuando atiende el llamado a participar en este Congreso Constituyente. Allí cada provincia decidió qué era lo que quería. Si en esas actas dice que ellos quieren que se divida Caracas, bueno, ya eso es una opinión autorizada. Pero si no lo dice, nosotros diputados no podemos tomar una decisión como esa. Tendría que irse otra vez a consultar a los cabildos de cada una de esas provincias cuál es su opinión, porque nosotros representamos al pueblo, no decidimos por el pueblo. Entonces, bueno, esta es la primera intervención de Miranda, es llamando a sentido común, pues, y es lo que te indica que Miranda estaba acostumbrado a discutir, a argumentar, y a saber qué era lo esencial en una discusión y qué no era esencial en una discusión. Entonces, en la sesión ya del 25 de junio, ahí sí se recoge por primera vez una intervención explícita de Miranda. Pero ya ahí se comienza a ver las divergencias entre Miranda y el resto de los diputados. Ya más o menos creo que esto ya lo hemos dicho. Incluso hay un diputado que está allí que él dice que él no está defendiendo realmente a Fernando, que no dependen ya del rey de España y tal, pero dice una cosa que asombra. Dice el tipo que está en ese Congreso Constituyente que va a declarar la independencia, y el tipo dice, jamás me sentí esclavo bajo las leyes anteriores. Él nunca vio la esclavitud porque él era un mantuano. Entonces yo jamás me sentí esclavo. Es decir, con eso quiere decir que él podía seguir viviendo eternamente bajo el dominio del rey de España, porque él, esclavo, nunca se sintió. Fíjense la mentalidad de esos integrantes de ese Congreso Constituyente. Bueno, y otros estaban discutiendo en qué hacían con Inglaterra, que no podían acercarse mucho a Inglaterra porque a pesar de que Inglaterra estaba defendiendo a Fernando VII, porque entonces Napoleón podría mandar sus tropas a invadirle, pero entonces tampoco podían apoyar a Napoleón, porque entonces el pobre Fernando VII se iba a quedar sin gente que lo defendiera, y esas eran las discusiones. Ellos no les interesaba declarar la independencia lo más rápidamente posible para organizar la república lo más rápidamente posible. Para nada. Lo que estaban era sopesando los desequilibrios internos, los pardos, los esclavos, etcétera, y luego a quién iba a apoyar Inglaterra y que Francia no nos vaya a atropellar demasiado. Entonces, el nombre de Fernando realmente fue un pretexto que se siguió usando además para no alarmar al pueblo. Según ellos, todos los pueblos eran fieles súbditos del rey y se morirían de tristeza si sabían que el rey los iba a dejar de gobernar. Entonces, había que cuidar eso para que los pueblos no se sintieran desvalidos. Imagínate tú. Bueno. Y dice, también puede decirse, le dice, si los pueblos alucinan con el proverbio de que por mí reinan los reyes, también puede decírsele que las calenturas, la hambre y la guerra vienen de Dios, y no por eso debemos dejar de curarnos, de comer y de defendernos. Bueno, entonces, en vano podrán alegarse contra nosotros los títulos de conquista, pero nunca podrán alegarse los de la religión. La reafirmación de la religión católica, y ese rey había sido puesto por Dios
cómo iban a ir contra Dios. Ese era uno de los argumentos que Miranda consideraba que era el más urgente de combatir. Y lo hace en el periódico El Colombiano, que él publica en Inglaterra antes de venir a Venezuela. Él quería demostrar cómo por allí era que se estaba manipulando al pueblo. Es decir, él tenía que demostrar que ese origen divino del rey, todo eso era una fantasía creada por intereses políticos entre el Papa y los reyes de España en el momento en que llegan a América. Y sobre eso era que el Papa le dio al rey el poder de gobernar todos estos vastos territorios y el poder de implantar allí las leyes que él quisiera y el poder de destruir a quien quisiera destruir, porque por designio divino, ya que el Papa era el heredero de Cristo en la tierra, entonces el Papa transmitía ese designio divino. Entonces, todavía aquí discutiendo si se hace independiente o no, todavía el tipo está defendiendo eso, el derecho divino del Papa, del rey de España. Bueno, de ahí viene ese largo discurso de Miranda, el que dice que no pudimos tomar por razones imprevistas. Pero resulta que el diputado Llanes, que sí creyó en Miranda, él es el que va a darnos a entender qué fue lo que dijo Miranda en ese discurso que no le quisieron registrar. Entonces, yo les voy a leer un pedacito de lo que dice Llanes. Dice, al considerar las varias y poderosas razones que ha expuesto el señor diputado del PAO, que era Francisco de Miranda, para que Venezuela declare solemnemente su libertad e independencia en este día, creía que nada podía añadirse para demostrar la justicia, la necesidad, utilidad y conveniencia de esa proposición. Pues los principios en que se apoya Miranda son tantos más claros e incontrastables cuanto que deduce los motivos de esta deliberación, no solo de los sucesos de Bayona, que es la renuncia de los reyes sino de los primeros hechos con que se forjaron las cadenas de nuestra esclavitud. Pero habiendo observado que se trata de debilitar o de eludir tan vigoroso discurso, aquí está la prueba que era a propósito, que querían ocultar el discurso de Miranda. Entonces, pero habiendo observado que se trata de debilitar o eludir tan vigoroso discurso, no con razones evidentes y directas, sino con equivocadas atribuciones y principios absurdos, he creído debía tomar la palabra para manifestar el error con que se procede en un asunto de tanta gravedad. Se dice que la cuestión debía contraerse a si conviene o no declarar nuestra absoluta independencia en el día, como si no fueran estos los términos bajo los cuales ha sido examinada y como si las pruebas aducidas por el orador, o sea, por Miranda, no coincidiesen directamente con este objeto. Yo creo que el señor Miranda ha probado y aún demostrado que hace muchos días podíamos haber declarado nuestra independencia y que en el día es de absoluta necesidad por las graves circunstancias de que nos hayamos rodeado. Me abstengo de repetirlas por no molestar la atención de su majestad, del presidente de la Asamblea, y solo me contraeré a lo que merece más consideración en la materia. Y sigue defendiendo la actitud de Miranda. Creo que se me acabó el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto sigue y es apasionante, es apasionante. Si alguno, traten de comprar esto, si por mí yo se lo regalaría, pero esto lo sacó el Instituto de Estudios Simón Bolívar. Traten de comprarlo y examinen esas primeras sesiones de ese Congreso Constituyente de 1811. Ahí están retratados todos. Ahí se ve quién de verdad quería la independencia y quién no la quería. Rosio, además de que se oponía a la división de Caracas, Rosio se oponía a que la gente de Baja Ralea se mezclara con estos diputados. La última objeción de Rosio fue, que ya en la sesión del 5 de julio, que cómo
que no teníamos la población suficiente para declararnos independientes y después gobernarnos nosotros mismos, que éramos muy poca la población. Y ahí Miranda, cada vez que Rossi hablaba, se levantaba y le refutaba todo. Y en esa Miranda se levanta y le dice, ¿cómo usted va a decir eso? Mire, en Europa, y le digo yo que he recorrido Europa y que estuve en cada uno de esos sitios. En tal parte, Holanda, que tenía nada más tantos miles de habitantes, Holanda se desentendió de los reyes de España y hoy es libre. Y el otro país, Y Ragusa, donde yo estuve personalmente y estuve bastante tiempo y examiné los beneficios que esa independencia causó en la población, apenas tenían 6.000 habitantes. Y nosotros que tenemos más de no sé cuántos miles, ¿cómo nosotros nos vamos a hacer independientes? Entonces les reclama, tiene que creer en el pueblo. Si el pueblo quiere ser independiente, ese pueblo va a ser independiente. Y a uno le asombra que algunas personas te ponen a Rocio como un gran prócer de la independencia. Y entonces, fíjate, ahí está la verdad, en esto está la verdad. Y poca gente ha trabajado las actas constituyentes. Están en un libro que se exhibe en una vitrina para que vea y está en la página donde están las firmas. Pero hay que trabajar esto, hay que leerlo, hay que discutirlo. Y por lo menos para que Miranda reciba el reconocimiento que merece. No es posible que un hombre que dedicó 40 años de su vida a luchar por la independencia lo sigamos tratando como el que trajo la bandera y murió en la Carraca. Ni siquiera se pregunta por qué murió en la Carraca. Y hasta se han inventado cuentos de que en Carraca él era tratado como si fuera un personaje de que tuviera una habitación de lujo, pues. Un personaje especial. Si Miranda fue un tipo al que el gobierno de España persiguió durante 30 años por todas partes del mundo. Si Miranda era declarado reo de Estado, ¿cómo le iban a dar un trato privilegiado a un reo de Estado? Más aún, y ya hoy con esto sí termino de verdad, más aún, era tanta la propaganda que los reyes de España hacían contra Miranda y que la gente de la península les reclamaba, bueno, ¿y por qué no lo captura? Que una vez montaron una especie de teatro, pasearon una diligencia que tenía barrote, que era donde trasladaban a los presos, lo pasearon por las calles de Madrid y a todo el mundo le decían que ahí iba preso Miranda. Y la gente daba vivas, por fin lo atraparon. Y no era Miranda. Miranda no era ahí, Miranda no volvió a pisar España después que salió de España. Y entonces, ¿por qué? Porque el rey tenía que mantener su credibilidad de que ya había apresado al traidor Miranda. Hasta eso, entonces, si le dan tanta importancia, si uno de los embajadores decía que Miranda podía ser la chispa que incendiara la pradera, entonces que era un hombre al que temían. Pero nosotros aquí no, a un tipo se le ocurrió pintar una banderita amarilla, azul y rojo, llegó, la levantó ahí un palo ahí en la vela y se fue. Entonces, mientras más conozcamos a Miranda, más lo vamos a reconocer porque es un ejemplo de verdad del compromiso que uno debe tener con la patria en la que nace. Y es un compromiso para toda la vida. Y Miranda lo demostró. Toda su vida fue para cumplirle a su patria el que fuera libre definitivo de toda opresión de cualquier tipo. Bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias.